En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Quiero saludar a nuestros oyentes de Colmundo Radio aquí en Colombia a través de sus diferentes estaciones por transmitir este programa. Y aquellos que igualmente lo hacen en diferentes lugares y países, inclusive del mundo. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la Guajira colombiana, Platino Estéreo en el corregimiento del Jardín, en el Bajo Cauca colombiano. A todos ustedes, muchas gracias por estar aquí llevando este mensaje a diferentes rincones de algunos países de aquí del mundo. Confianza. Estamos en esta serie Confianza. Algo fundamental es el conocer y el confiar. Conociendo y confiando. Encontramos entonces que cuando yo conozco, confío más en Él. Y cuando más confío, pues más anhelo igualmente conocerle. Esto es algo en lo cual yo voy creciendo, poco a poco, voy creciendo. En el conocimiento de Dios y en mi confianza. Confianza en Él. El Salmo 9, el versículo 10, aquí nos expresa la palabra de Dios. El salmista dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Lo que dice, confía a aquel que conoce tu nombre, que te conoce a ti. ¿Cómo poder confiar en aquel a quien yo no conozco? No tiene sentido. Pero lo que dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. El buscar entonces, ¿en qué se fundamenta? En el conocimiento de Dios. Porque yo busco para conocer. Y cuando yo conozco, en cuanto conozco de Dios, yo quiero conocerle más y más, claro. Pero cuando yo conozco, ahí empieza mi confianza a crecer. Y sigue creciendo. Entonces la búsqueda de Dios tiene que ver, ¿sí?, con el buscar a Él. Buscar su palabra. ¿Cómo es que yo le conozco? Le conozco por medio de su palabra. Claro, y le conozco por medio de mi oración y le conozco por medio de mi experiencia diaria con Él. Pero todo se inicia con su palabra. Recordemos, las vías de alimentación, el oír, el leer, el estudiar, el memorizar y meditar. Todo esto tiene que ver con el conocimiento de Dios. Todo esto tiene que ver con el buscar a Dios. Cuando uno realmente conoce el nombre del Señor, pues va a llegar eventualmente a confiar más y más en Él. Pero, ¿cómo podría alguien dejar de confiar en Dios y creer en su palabra cuando saben que Él es el Todopoderoso? Por ejemplo, la palabra se me refiere a Él como el Elohim, el Creador Todopoderoso, el Elohim. ¿Cómo dejar de confiar en Dios y creer en su palabra cuando Él es el autoexistente? Eso significa Jehová, el yo soy. ¿Cómo dejar de confiar en Dios y de creer en su palabra cuando Él es el Maestro misericordioso? O sea, el Adonai. Cuando tenemos conocimiento y además aprendemos que Él no es otro que Jesucristo, que es nuestro Salvador ungido, pues seguramente nos inclinaremos en amor agradecido, llamándolo Señor, por lo que nos dice la palabra de Dios allí, en 1 Corintios, capítulo 12, en el versículo 3, llamándole Señor por el Espíritu Santo. Dice este pasaje bíblico, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces yo le llamo a Él Señor, y le llamo a aquel en quien yo confío. La palabra para confianza, pues significa muchas cosas, por cierto. Pero entre otras, hay un término que resalta, significa refugiarse en. ¿Nos han dado cuenta? Y muchas veces vemos nosotros en diferentes escritos de la palabra de Dios, por ejemplo aquellos que nos escribe David, entre otros,
autores. Él es mi refugio. ¿Qué quiere decir? Mi confianza. No olvidemos, confiar es refugiarse en. ¿Y qué significa esto? Refugiarse en aquel que me ampara. Yo no me refugio en aquel, pues, que no puede ampararme, en aquel que es débil. Yo no me refugio en aquel que no puede cubrirme con su sombra. Yo no me refugio, sino en aquel que es poderoso, en aquel que es fuerte, o sea, en aquel omnisciente, en aquel omnipotente, Dios. En Él yo me refugio. Yo me refugio en aquel que es fuerte, mi roca fuerte, y ese es Cristo. Entonces yo confío en Él. Confío, me refugio en Cristo. Podemos confiar en nuestro Señor para que nos proteja de cualquier daño, para que nos proteja de la miseria inclusive, de todos los ataques del maligno, pero también podemos confiar en aquel que nos proteja y también nos libere y nos dé el triunfo, como en efecto así ha sucedido, sobre la misma muerte. ¿Quién puede a usted darle victoria sobre la muerte? Ninguno. ¿Usted en quién está depositando su confianza? ¿En quién se está refugiando? Esa confianza está bien puesta porque el Señor nunca abandona a quienes verdaderamente confían en Él, tal como lo leímos aquí en nuestro primer pasaje bíblico. La palabra nos confirma esto de una manera continua, una y otra vez. Deuteronomio 4 me dice el versículo 28 al 31, dice: y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los días postreros te volvieras a Jehová tu Dios y oyes su voz. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Miren lo que dice aquí el versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Porque Él es misericordioso. Él nunca me va a dejar. ¿Cuántas veces usted queda decepcionado porque deposita seguramente su confianza en alguien y lo deja? ¿Cuántos matrimonios se han resquebrajado? ¿Cuántas vidas han sido afectadas? ¿Cuántas personas, cuántas mujeres han quedado totalmente desamparadas? Pero Dios nunca lo va a dejar. Dios nunca lo va a desamparar. El Salmo 37, 25 dice David, algo muy importante, que seguramente algunos lo conocemos, algunos de ustedes conocen este pasaje inclusive, y lo recuerdan muy bien. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él no lo dejará, Él no lo desamparará. David da testimonio de ello, desde joven hasta ahora, que él dice, y yo he envejecido. Yo puedo confiar en Él, conocer y confiar. Estas son promesas gloriosas, que son siempre cumplidas, pero con una excepción. ¿Cómo hace una excepción? Me dirán algunos. Si en la palabra no hay excepciones frente a las promesas de Dios. El único hombre que siempre confió plenamente en Dios, que era completamente justo y que manifestó perfectamente el nombre del Padre a sus discípulos y al mundo, ese fue abandonado. ¿Cómo explicar entonces esto? De acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios, Cristo fue abandonado por el Padre, por aquel en quien confió, por aquel que conocía. Nadie conoce al Padre como el Hijo, le conocía y confiaba total y plenamente en Dios. ¿Cómo poder explicar entonces esta situación, esta paradoja? El Salmo, o mejor, Mateo 27, 46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí viene algo lo cual entendemos nosotros aquí en su palabra. Y fue porque el Hijo, porque Cristo, porque Él está dispuesto a ser abandonado y sufrir el infierno mismo en nuestro lugar, usando este término muy empleado por nosotros. Morir por nuestros pecados,
lo que Dios así hizo. Dios, el Hijo. Y de esta manera cumplir su promesa de nunca abandonar a nadie que lo busque y ponga su confianza en Él a través de Jesucristo. Confiemos en aquel. Confiemos únicamente en Cristo. Usted jamás será abandonado. Usted jamás será desamparado. Acerquémonos a Dios en oración. Ahora, Señor y Dios, a ti te oro, Señor Jesucristo. Señor, tú depositaste tu confianza en aquel a quien conocías. Y nadie conoce al Padre sino tú, oh Dios. Y tú me lo has dado a conocer. Y amabas al Padre. Y lo amas. Y confiaste. Y confías en el Padre siempre. Pero fuiste abandonado y lo hiciste por mí, Dios. Y lo hiciste, Señor. Señor, y por eso yo confío, oh Dios, en ti. Lo hiciste para que yo no quedara desamparado. Lo hiciste para que yo no quedara allí abandonado, tirado, echado. Dios, desamparado a la muerte, esperando nada más ello. Separado totalmente de ti, separado totalmente del Padre. Era necesario que tú fuiste abandonado, que tú fueses abandonado, para que yo no, Señor. Por eso, ¿cómo no depositar mi confianza en ti? ¿Cómo no confiar en ti, mi Señor Jesús? Gracias, Señor. ¿Y cómo confiar en aquel a quien no conozco? En aquel a quien no busco. Por eso día a día te buscaré. Día a día buscaré tu palabra. Día a día te buscaré a ti. Y día a día mi confianza eres y serás tú, Señor. Ahora, que nuestro Señor Jesucristo, que el Señor de su vida, que el Señor que es digno de toda confianza, los bendiga en este día. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día. Si este programa ha sido edificante para usted, por favor póngale el dedito para arriba, ahí en el like. Comparta por favor este video con otros. Todavía estamos aquí empezando nuestro año en este primer mes de enero. Y si no se ha suscrito a nuestro canal Soy Sete, por favor hágalo en este momento. Mañana nos vemos nuevamente en nuestra serie Confianza, Teoterapia y Meditación. 5 de la mañana, hora Colombia, hora Ecuador. Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.